El control. ¿Qué es el control? ¿Qué es lo que conocen ustedes por control? Hacer una evaluación de cómo va todo. ¿Ya? Dentro del concepto de proceso administrativo, las cuatro etapas, ¿no es cierto? La planificación, la organización, la dirección y el control. Planificación, lo vimos cuando? Al inicio, ¿no es cierto? Fuimos viendo lo que era la planificación, cómo teníamos que organizar, ¿no? Vimos la dirección, que tenía que ver con todo lo que era el liderazgo, la comunicación. Vemos la organización, que fue lo que terminamos de ver ahora respecto de cómo nos estamos organizando. Y ahora nos metemos al control. El control en sí, ¿ya? Y el control es parte del proceso administrativo. ¿De qué manera? Cuando decimos el control acá es cuando estamos estableciendo los estándares que nos permitan medir el desempeño. Cuando hablamos de planificación, decidimos sobre objetivos, definimos planes y programamos actividades. Cuando organizamos, establecimos justamente la estructura, los órganos, los cargos. Cuando dirigimos, aplicamos el liderazgo para elegir, para liderar. Y ahora, cuando nos centramos en controlar, lo que buscamos es definir estándares para lograr medir el desempeño y a su vez corregir las desviaciones y garantizar que lo que planificamos se lleve a cabo. ¿Y cómo podemos definir el control? Al control lo podemos definir como un mecanismo, ¿ya? Que lo que hace es permitir corregir las desviaciones a través de indicadores cualitativos y cuantitativos. ¿Dentro de qué? De un contexto social amplio. ¿Para qué? Para lograr el cumplimiento de los objetivos organizacionales. El control no es un proceso técnico, no es que yo voy a controlar, no, sino que es un proceso donde se evalúa en su conjunto completo factores culturales, organizativos, humanos y grupales. El control no es solamente, vamos a controlar lo que pasa. ¿Entienden? No, el control es mucho más que eso. Es saber cómo va avanzando la organización en sí. El control tiene distintas definiciones, ¿ya? ¿Definiciones en qué sentido? En el sentido que el concepto de control es muy general y uno puede utilizarlo en distintos contextos como tal, ¿ya? Las connotaciones que pueda tener la palabra control en sí van a depender del área en el cual apliquemos justamente el concepto de control. Por ejemplo, si lo vemos como función administrativa, ¿ya? Es la parte del proceso administrativo que va junto con la planeación, la organización y la dirección, que es lo que la precede, ¿entienden? Segundo, también podemos utilizar el concepto de control como un medio de regulación, ¿ya? Como el uso de determinadas tareas reguladoras que se aplican en una empresa para avalar el desempeño y ¿para qué? Para orientar las decisiones, ¿entienden? Porque eso es control. Control me permite a mí avalar el desempeño de lo que se está haciendo y ir controlando y orientando las decisiones. Es decir, si yo estoy viendo que se está desviando de los resultados, tengo que empezar a tomar medidas para que no se desvíe del objetivo que estamos buscando cumplir. Y eso es el control, un medio de regulación. También lo podemos utilizar como un concepto o en su contexto de un sistema automático. ¿Y qué nos permite? ¿Qué es lo que buscamos con un sistema automático? Mantener un grado constante de flujo de funcionamiento del sistema en sí. ¿Entienden? Por ejemplo, los procesos de control que existen en las refinerías de petróleo, los procesos de control que existen en las mineras, ¿ya? En las industrias químicas, son de procesamiento continuo y automático. ¿Qué es lo que hace? El sistema de control, o el mecanismo de control, perdón, detecta los desvíos que se generan de los patrones normales establecidos como tal. Y de esa manera se puede regular, por ejemplo, que una planta nuclear no explote. ¿Qué es lo que ha pasado, por ejemplo, cuando hay accidentes de este tipo, cuando hay accidentes en minería? Es porque los mecanismos de control tienden a fallar. Ahora, los mecanismos de control, por muy automáticos que sean, dependen siempre del hombre. Entonces, siempre existen errores que pueden afectar, errores humanos pueden afectar al mecanismo de control. ¿Ya? Por último, dentro del general, también se puede utilizar como lo que se conoce como una función restrictiva de un sistema.
Es decir, el control a mí me permite mantener a los participantes de este sistema dentro de los patrones deseados y así evitar cualquier desvío que se genere. ¿Ya? Por ejemplo, el control horario. A los que han trabajado, el tema de que tengan que timbrar al llegar y el timbrar al salir. Porque si yo no tuviera control, por ejemplo, del ingreso, fácilmente una persona podría llegar, entra a trabajar a las 8, pero como nadie la controla, puede entrar a trabajar a las 10 y nadie va a saber, pues si no hay control. ¿Entienden? Hay una imagen que uno asocia el control con un concepto, a un aspecto negativo. ¿Entienden? Cuando se aplica justamente en el sentido de la función restrictiva, ¿ya? Cuando es interpretado en el sentido de la restricción, de la coerción, tiene un concepto negativo, pero no es un concepto negativo, o sea, puede ser, oye, ya me estás controlando, ya, no sé, pues, me controlan a la hora que llego, pero si yo hago mi trabajo, claro, pero existe, por ejemplo, principalmente, depende de cómo sea el estilo de la empresa, pero hay empresas, por ejemplo, como en el sector público, que lamentablemente dependen justamente netamente del cumplimiento horario. Y si tú no trabajas un día, te lo tienen que descontar igual, independiente de que tú hayas terminado tu trabajo. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque lamentablemente en el sector público la cuestión funciona con normas establecidas, controladas por la Contraloría, que es un proceso, lo que hace justamente es procesos de auditoría asociados al control. ¿Entienden? Entonces, la función restrictiva se la asocia con una connotación de aspecto negativo dentro del control. Pero no necesariamente así, es justamente para poder mantener el control del sistema. Hay otras definiciones u otras connotaciones que se le pueden dar a la palabra control. Comprobación o verificación, regulación, comparación con patrones establecidos, ¿ya? Ejercer autoridad sobre alguien. También el control puede servir justamente para ejercer autoridad como tal. ¿Entienden? Todo esto nos lleva a tratar de entender justamente cuál es la importancia del control. ¿Por qué tendríamos que tener control? ¿Por qué tenemos que implementar sistemas de control dentro del concepto del proceso administrativo? ¿Por qué uno tiene que establecer procesos de control? Porque todo puede ser desviable. Todo. El ejemplo más claro. ¿A quién es lo que le gusta el fútbol acá? Son muchos, ¿no? Salimos campeones de la Copa América 2015, íbamos como avión, a pesar de que igual nos fue medio mal al comienzo, entre el 2015 y 2016 en la eliminatoria. El equipo venía mal, se había ido Sampaoli después de que había hecho el negocio del siglo con Javi, y, y de repente ganamos la Copa América Bicentenario. No, súper. Y después vamos a jugar ¿cómo se llama? La Copa Confederaciones y casi la ganamos también. Campeones de la Copa Confederaciones. No, pues ¿cómo no vamos a clasificar al Mundial? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Alguien me puede decir lo que pasó, no? Si a mí todavía me da pena. Quedamos fuera. Quedamos fuera del Mundial. Hasta el mejor de los planes se puede desviar. El mejor de los planes se puede desviar. Podemos ir como avión, directo. Pero se desvía igual. Entonces, la importancia del control es que a mí me permite, por ejemplo, crear mejor calidad. Revisar la calidad. Estar constantemente viendo que el producto que yo estoy generando, el servicio que estoy entregando, es un producto de calidad. Me permite enfrentar el cambio. Producir ciclos más rápidos. ¿Qué significa el producir ciclos más rápidos? Mientras yo más rápido produzco, más vendo. ¿Me entienden? Y por lo mismo, mientras yo más rápido produzco, más gano. La empresa, más se cumple el objetivo. Me permite agregar valor y el control también permite la delegación y el trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque si yo tengo sistemas de control que me van a decir qué es lo que está pasando, yo puedo justamente tener la libertad de delegar en el equipo para tomar decisiones. Y aquí es donde entra el concepto de cuáles son las bases del control. El control en sí se basa en que podamos realizar la consecución de las siguientes actividades. La organización, para alcanzar la meta, el hacer, que es poner en práctica la planificación, el evaluar, que me permite interpretar y comparar la información, y el mejorar, la puesta en práctica de las medidas para resolver las desviaciones.
Yo establecí los objetivos, establecí las metas en un proceso de planificación, en lo que yo establecí como tal. Y después de que obviamente establecí planificación, establecí la organización, me dediqué, o sea, establecí la estructura y todo el tema, de lo que hemos visto antes en el proceso administrativo, me voy a la dirección. Entonces, en la dirección estoy haciendo el hacer, pongo en práctica la planificación. Y aquí viene el control, donde evalúo los resultados que tengo, sobre los cuales tengo control, interpreto y comparo la información. Y lo que no está de acuerdo a lo que yo espero, lo mejoro. Es decir, pongo en práctica las medidas con la capacidad de resolver resolver las desviaciones que se requieren. ¿Ya? ¿Cuáles son los pasos del proceso de control? Se me desconfiguró la diapositiva, después la voy a arreglar. ¿Dónde está lo otro? Espérenme. Aguántenme un poquitito, que se me desconfiguró. ¿Dónde está este? Uy, se me desconfiguró completo. Cuando lo pasé para acá. Ya, espérenme. Aguántenme un poco. Vamos a dejarlo ahí mientras tanto. Ya, en los pasos del proceso de control, en primera instancia es establecerla, no están acá puestas, así que se la puede tener que decir como tal. Primero, el establecimiento de unas normas de desempeño. ¿Ya? Que tienen objetivos de planificación que nos permiten a su vez diseñar sistemas de reinformación. ¿Para qué? Para comparar los resultados reales con las normas que están ya previamente establecidas. Al momento que yo comparo, determino si existen desviaciones y mido la importancia de esas desviaciones. ¿Qué tan importantes son? De esa manera yo puedo tomar medidas que me permitan garantizar que los recursos de la empresa se usen de manera eficaz y eficiente posible. ¿Ya? Al momento en que yo estoy dividiendo justamente, comparando estas desviaciones, estoy llegando al punto de que estoy constantemente retroalimentando al sistema. La retroalimentación, que es entregarle al sistema la información necesaria para que pueda trabajar como se. ¿Entienden? Y dentro del paso del proceso de control, yo tengo que tener principios del control. ¿Ya? Hay 6 principales principios sobre los cuales yo voy a decidir la confección o la realización de un sistema de control. El primero, el equilibrio. ¿Qué quiere decir el principio del equilibrio? A cada grupo de control, a cada grupo sobre el cual yo voy a aplicar control, tengo que aplicarle cada control correspondiente. ¿Entienden? El concepto de lo que les decía, que la autoridad se delega, pero la responsabilidad no se delega, sino que se comparte, es parte de esto. Por ejemplo, no sé, yo le voy a aplicar, quizás no voy a aplicar el mismo nivel de control a las personas que hacen el aseo en una organización versus las personas que están a cargo de la producción, por ejemplo, del principal producto de la empresa. Quizás voy a aplicar más control allá, ¿entienden? Pero no significa que a las personas que hacen el aseo no les voy a aplicar control, ¿me entienden? Pero no tiene que ver con que no voy a aplicar el mismo grado de control, ¿ya? ¿Me explico, no? ¿Me explico? Sí, profesor. Ya. Segundo principio, el de la oportunidad. El control tiene que ser oportuno. Ojalá se aplique siempre antes de que el error ocurra. ¿Para qué? Para poder tomar medidas correctivas con anticipación. A veces no es posible hacerlo antes, pero sí durante o después. Pues vamos a ver justamente lo que tiene que ver con los tipos de control, ¿entienden? Pero principalmente, ojalá sea oportuno en el sentido que se aplique antes de que sea el error propiamente tal. Tercero, del objetivo.
el control existe en función de los objetivos. Si yo no tengo objetivos, difícilmente puedo tener control. Y por lo mismo, el control tiene que estar acorde con los objetivos con los cuales yo estoy estableciendo como tal. ¿Ya? Cuarto principio, las desviaciones. Todas las variaciones o desviaciones que se presenten en relación con los planes tienen que ser analizadas. No, pero es que mira, es mínima. No, tengo que analizarla. Eso es la base del control. ¿Por qué? Porque si yo dije que iba a vender 100, ¿entienden? Y estoy vendiendo 80, no, pero mira, me faltaron 20 nomás. Ya, puede ser que 20, pero quizá al otro año que podría haber vendido 120 y sigo vendiendo 80, incluso vendo menos, fue porque no revisé qué pasaba cuando propuse y yo sabía que podía vender 100 y terminé vendiendo 80. ¿Entienden? Por eso, todas las variaciones o desviaciones que se presenten en el momento de una evaluación de control tienen que ser analizadas detalladamente. Quinto principio, la costeabilidad. El establecimiento de un sistema de control tiene que justificar el costo que representa en tiempo y en dinero en relación con las ventajas reales que este reporte. Por ejemplo, les doy un ejemplo que tengo yo acá en el centro médico. Yo tengo un sistema, para mí un sistema de control, por ejemplo, el sistema de agenda que me permite llevar el control de los exámenes, cuántos se hacen, además permite informarlo y todo el tema. Entonces yo pago una cierta cantidad determinada, que generalmente no tendría que ser más allá del 2% de lo que yo recibo por eso. Pero, por ejemplo, supongan que yo contrato el tremendo sistema, que me cuesta 4 millones de pesos mensuales, ¿ya? Y yo vendo 6 millones de pesos mensuales. No tiene ninguna relación, porque claro, me va a permitir llevar un control, al dedillo todo, pero la relación de costo-beneficio, o sea, para eso tengo un sistema mucho más pequeño que no me permite gastar tanto versus lo que estoy vendiendo, ¿entienden? Todo sistema de control que se establezca tiene que justificar el costo que éste represente, no solamente también en dinero, sino que en tiempo. Tengo un sistema de control, pero que para poder hacerlo funcionar, ocupo casi todos los días 4 horas de mi trabajo solamente en hacerlo en tratar de entenderlo para poder... Y lógico. ¿Por qué? Porque también el tiempo es un costo, como tal. Por último, el último principio, el principio de la excepción. El control tiene que aplicarse preferentemente a la actividad excepcional o representativa. ¿Para qué? Con el fin de reducir costo y tiempo. ¿Ya? Ver qué funciones estratégicas requieren el control. No estamos diciendo que no se aplique control a todo, ¿entienden? Pero cuando uno encuentra alguna excepción en sí, necesariamente tiene que establecer justamente un sistema de control o establecer cómo controlarlo, propiamente tal. Vamos a los tipos de control. 3 tipos de control, principalmente respecto al momento en que se aplican. El control preliminar, el concurrente y la retroalimentación. El preliminar es el que tiene lugar antes de que se principien las operaciones de la empresa. Yo voy a hacer control cuando estoy creando políticas, procedimientos y reglas. ¿Para qué? Para que las actividades se ejecuten. Entonces, antes de que la empresa empiece a operar o antes de que empiece a operar un proceso productivo, yo estoy estableciendo control preliminar, estoy definiendo cómo voy a controlar. Durante la fase de ejecución, tengo lo que se llama el control concurrente, que es la dirección, la vigilancia y la sincronización de las actividades según vayan ocurriendo. Y posterior, ¿ya? Cuando yo ya hice la fase de producción y tengo los resultados, tengo el proceso de retroalimentación, que es enfocarnos en el uso de la información de los resultados para ir corrigiendo las posibles desviaciones que se van, que se van tomando, o sea, que se van recibiendo. Y con eso, justamente, esas desviaciones futuras, ir cambiándolas para que se vayan acercando a lo que estamos buscando, propiamente tal. ¿En dónde puedo aplicar control? Miles de áreas. En el área de producción, control de calidad, de costos, control de los tiempos de producción, control de inventario, control de operaciones productivas, mantenimiento, control de desperdicio. En las áreas comerciales, control de ventas, control de propaganda, control de costos. En el área financiera, control presupuestario, el mismo control de costos.
En el área de recursos humanos, control de asistencia y retraso, control de vacaciones, control de salario. Si se dan cuenta, en 4 grandes áreas de cualquier empresa podemos aplicar control. Y así podemos seguir aplicando control en distintas áreas propiamente tal. ¿Ya? ¿Y cómo aplicamos el control? Mediante las técnicas. Y hay muchas técnicas de control. Hay muchas. Pero vamos a estudiar, o sea, vamos a hablar, vamos a nombrar, mejor dicho, las más comunes. La contabilidad. ¿Qué es la contabilidad? Una técnica de control. La auditoría es una técnica de control. Los presupuestos son una técnica de control. ¿Por qué? Porque me permiten el presupuesto un estándar de lo que tengo que gastar o lo que tengo que recibir, y de esa manera yo controlo justamente que no me salga de ese presupuesto. El reporte de lo que hiciste, el reporte de lo que tienes que hacer, ¿ya? Es una técnica de control. Las formas, los formularios son técnicas de control. Los archivos, ya sean estos computarizados o manuales, las gráficas y diagramas son todas técnicas que nos permiten llevar el control. ¿Entienden? Los informes, por ejemplo, de control se utilizan para el control directo de las operaciones. Son reportes de información que entregan datos extensos. ¿Para qué? Para poder formular planes. Hay la técnica, por ejemplo, hay técnicas para el control, la técnica PERT, que es la Program Evaluation and Review Technique. Es una técnica de evaluación, sí, la PERT, sí, PERT. Program Evaluation, sí, está bien. Ya, es la técnica de evaluación y revisión de programas. Es un instrumento justamente que me permite evaluar el cumplimiento de las actividades. Por ejemplo, el diagrama de Gantt. ¿Lo conocen o no? ¿Conocen el diagrama, la carta Gantt? Sí, La carta Gantt es una técnica de control para saber que no me estoy desviando de los plazos a cumplir, por ejemplo. ¿Me entienden? Que la Gantt y la PERT derivó posteriormente en la CPM. ¿Qué es la CPM? El Critical Path Method, o el método de la ruta crítica. También la ruta crítica dentro del Gantt, hacia donde no me tengo que ir. ¿Entienden? Son todas técnicas de control. Como son técnicas de control, son técnicas que me permiten a mí justamente llevar el control principalmente de proyectos. Pero hay una técnica de control que podríamos decir que es como la más conocida de todas, y que es la auditoría. Uno asocia la auditoría a la detección de fraude, pero la auditoría tiene muchas aplicaciones importantes, ¿ya? Principalmente asociado a estados financieros. Uno con auditoría justamente puede tomar decisiones gerenciales a partir de lo que se está haciendo. Y hay 2 grandes tipos de auditoría dentro de lo que se conoce propiamente tal. La auditoría interna y la auditoría externa. La auditoría interna son realizadas por los mismos miembros de la organización, y lo que se busca es ofrecer una garantía razonable de que los activos de la organización están protegidos y que los registros financieros que lleva la organización son precisos y confiables. Muchas empresas hacen auditoría interna, ¿ya? La auditoría externa tiene que ver con un proceso de verificación que implica la evaluación independiente de las cuentas. Es decir, hay empresas auditoras que se dedican a revisar que lo que la empresa está haciendo está correcto. Se revisan activos y pasivos y también informes financieros. ¿Dónde se usa la auditoría externa? Por ejemplo, todas las empresas que transan en bolsa. ¿Qué significa que transen en bolsa? Que reciben aportes de terceros. Esos aportes son financiamiento. Yo, si como empresa me abro a la bolsa, es porque estoy dispuesto a entregar parte de la propiedad de la empresa, no el control, pero sí parte de la propiedad de la empresa, para conseguir recursos frescos para poder invertir en nuevos negocios, en crecimiento, en financiamiento, ¿entienden? Como transan en bolsa, el tema de la bolsa, cuando ustedes lo vean en finanzas, van a cachar de que es un tema que está demasiado controlado. ¿Por qué? Porque se basa en la fe pública. Es decir,
yo creo que lo que me está diciendo esa empresa de sus ingresos y egresos es real. Pero no me basta con creer, sino que por eso aparecen los auditores externos que se hacen responsables de revisar que esa empresa, lo que está informando en su estado financiero a través de los cuales yo estoy invirtiendo, es lo correcto. ¿Entienden? Por eso la auditoría externa como tal. ¿Qué es lo que pasa? Vean, hay muchas películas que tienen que ver, pero vean principalmente dos, o sea, no sé películas, pero uno es la del caso Enron en Estados Unidos, donde Enron falseó su estado financiero para hacer creer que era, que era rentable, y obviamente, ¿cómo lo tuvieron que hacer? Tuvieron que entrar o sea, y se comprobó que, no me acuerdo qué empresa fue, me parece que fue Price Waterhouse, una auditora externa conocida a nivel mundial, la que estuvo metida porque no hicieron auditorías como correspondía. ¿Entienden? Ellos validaban que estaba todo bien y no estaba todo bien. Segundo caso, y esto fue en Chile, la Polar, lo mismo. Se transaba en bolsa, ¿entienden? Y asumía ingresos que no tenía. ¿Por qué? Porque asumía como ingresos los intereses que la gente supuestamente iba a pagar por las renegociaciones automáticas que ellos hacían, y la gente no sabía que había renegociación automática. Entonces, claro, los ingresos de la Polar les permitieron crecer y recibían inversiones, pero estaban completamente, porque en el fondo después, ¿cuál es el nivel de riesgo de esos ingresos? Si la gente ya no había pagado sus cuotas cuando eran 100, cuando la cuota va en 1000, menos la va a pagar. Sobre todo si son 1900, de esos 1900 no fueron porque compró cosas, sino que fueron porque su misma deuda inicial se fue refinanciando. Todo proceso de control tiene fallas, ¿ya? Y nosotros vamos a tratar de identificar 4 fallas comunes o 4 fallas típicas que se generan en los procesos de control. El primero, que se conoce como la cacería de brujas y que tiene que ver con los ejemplos que siempre yo les doy de la fiebre. ¿Qué es la fiebre en una enfermedad? Es un ¿Síntoma? síntoma, correcto. La cacería de brujas es que te empezáis a centrar en buscar síntomas en vez de las causas de un problema. Y obviamente, si tú encuentras las causas, vas a encontrar las posibles soluciones. Entonces, cuando se centran justamente solamente en los síntomas, entramos en un problema de una falla de un proceso de control. Segundo, la dilución de la responsabilidad. Cuando el proceso de control no es demasiado específico, ¿ya? Y lo que pasa acá es que en vez de involucrar al total o sea, el personal se siente atacado. Es decir, lejos de apoyar el restablecimiento del equilibrio, que todo vuelve a la normalidad, se reacciona negativamente. Es decir, la disolución de la responsabilidad es que no encuentras responsables. Y siempre tienen que haber responsables. Uno o varios, pero tienen que haber, como tal. Tercer error o falla en el proceso de control. Cuando el sistema se obsesiona. ¿Ya? Cuando el proceso de control se vuelve obsesivo. Cuando hay demasiadas inspecciones, por lo que el sistema se vuelve costoso. Es decir, cuando es mucho el control. Y cuarto error común en el proceso de control, la nostalgia. Cuando el sistema pone énfasis en lo que pasó y no en lo que viene. ¿Ya? En esos casos, el sistema se vuelve lo que se conoce como recursivo. Recursivo. ¿Ya? Limita justamente una toma de medidas correctivas, correcta, a partir de que se está basando en lo que pasó y no en cómo solucionamos a futuro el cuento. ¿Estamos? Y hasta ahí estamos hoy día. Consultas. Si no hay, tengo la grabación.